Amigas y amigos, estamos en un nuevo programa de La Trinchera, programa oficial de FUTBAN que expandimos por las redes, YouTube, etcétera. Y hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a Gabriel Tenenbaum, docente en dedicación completa en la Universidad de la República, eres doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, ¿bien? Y además te ha formado en el Colegio de México e investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma De México. Sí, de México. perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto tratar un tema el cual tú estás manejando mucho, que es nos preocupa el fenómeno del lavado del dinero por narcotráfico y otros negocios otros negocios ilícitos, digamos, donde tú sostienes en reiteradas ocasiones en tu libro que pueden tener vinculación con negocios legales. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué quiere decir que pueden tener contactos con negocios legales? Bien, ahí como hay algunos elementos conceptuales importantes para transmitir. El primero de ellos es que todo mercado ilícito se desarrolla, encuentra un nivel de madurez, un equilibrio alto, se conserva en el tiempo, hasta se puede transformar en un fenómeno estructural, siempre y cuando haya una esfera de lo formal, de lo legal, un mercado legal que habilite eso, ya sea explícitamente o como consecuencias no deseadas para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido para el Uruguay fueron las AFI en los años 90, que en realidad las AFI se crean en el 48 para traer Valleverres, para traer dinero de la clase alta argentina que escapaba del peronismo. En los 90, en los finales de los 80 de ese gobierno Sanguinetti se fortalece un poco más, pero en los 90 se fortalece ampliamente ese instrumento financiero que permitió a la década de menemista hacer de todo tipo de actos de corrupción, desvío de fondos públicos, etc. Entonces ese es un ejemplo de cómo un instrumento legal colabora con el delito, ¿no? Y así hay otros. También no solo hay instrumentos en términos normativos o instituciones como si fuera un estudio jurídico que colabora para hacer esa operativa, en el marco de la legalidad, por cierto, aunque puede resultar que no es legítimo eso. También hay actores en lugares clave, en aduana, en migración, ¿no? Lugares clave, ya sea para el trasiego de mercancía, claro, o para hacer alguna transacción económica, un actor en un cambio que te permite, de alguna manera, desarrollar el mercado ilícito. Entonces, no hay mercado ilegal que sea grande, que perdure en el tiempo, ¿no? Que se transforme en un fenómeno estructural, digamos, sin colaboración de la legalidad. Entonces, sí. No, sabés que yo viví muchos años en Centroamérica, entonces allá donde el narcotráfico tristemente se ha desarrollado muchísimo y la corrupción de los estados también es muy fuerte, pero allá me decían, no puede haber ilicitud sin colaboración, sí o sí, o del Congreso Nacional o del Poder Ejecutivo, de los gobiernos. Ahí la evidencia muy vasta en América Latina, en Estados Unidos también, en Europa, pero pongámosle en América Latina, es muy clara de que tanto la esfera política como la esfera de las fuerzas de seguridad pública, ya sea Fuerzas Armadas o policía, muchas veces son parte del desarrollo de la criminalidad. A veces son de actores de alta jerarquía, grandes autoridades, hasta presidentes, por ejemplo, o generales, eso hay casos. Pero a veces también son mandos medios que porque como están en algún lugar muy preciso y muy particular, es necesario corromper para que el negocio funcione. Y eso, de vuelta, volvemos a lo anterior. La legalidad, el orden de lo formal, ya sea un político, un burócrata, alguien de las fuerzas de seguridad públicas, sí o sí tiene que participar en esto para que perdure el fenómeno, ¿no? El mercado ilícito. O también diputados o senadores que avalen leyes que pueden favorecer Ha pasado. Por eso la importancia de legislar y vigilar el financiamiento de las campañas políticas, de los partidos políticos, porque bueno, estamos plagados de historias y Uruguay no es vecino de Finlandia, de Suecia, no, Uruguay es vecino de Brasil, de Paraguay, y pasan muchas cosas, en Argentina, muchas cosas, y ¿por qué no va a pasar acá? Hablando de Uruguay, nosotros tenemos una arquitectura financiera
que viene de la época de la dictadura, digamos, todo esto de la plaza financiera abierta. Ese nombre no me gusta, ¿no? Sí, Porque la abierta puede implicar muchas cosas. sí, ¿Qué has estudiado esa parte de la claro. financiación? A ver. Ahí, a ver, está muy claro en los cónclaves, está muy claro en los intelectuales liberales de la época, que de hecho se encargaron de elaborar la política económica del país en los 70, previo a la dictadura, pero es muy claro en dictadura cómo se va forjando esto de tener una plaza financiera flexible, abierta al capital internacional. Ahí hay argumentaciones, uno puede compartir o no, pero hay argumentaciones racionales, basadas en fundamentos muy claros. Uno puede decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, pero es muy claro. La premisa general que estaba en la época era que un país chico como el Uruguay, sin grandes recursos naturales, sin una gran industria, necesita atraer capital internacional. Claro. Y en ese sentido, para atraer capital internacional vos tenés que preguntar poco, vigilar poco, exonerar tributos, y bueno, todo eso que puede colaborar a que venga capital lícito internacional, evidentemente también colabora para que se cuele la renta criminal, el capital sucio, y fue lo que pasó. Hay muchos ejemplos al respecto, quizás el secreto bancario es del 82, pero hay un decreto que es muy, muy llamativo, que es el decreto de exoneración de tributos y registros de metales preciosos, el oro, la plata. Bueno, eso dio lugar a la mafia del oro, dio lugar a que a finales de los 80 el Uruguay se convierta a través de Raúl Vivas, un joyero argentino que tenía un cambio en Punta del Este, también estaba vinculado con otro cambio en Rivera, se transformó en el lavador número 1 de la organización de Medellín. Uruguay, sin tener una sola mina de oro, le exportaba oro a Estados Unidos para lavar dinero de Medellín. Entonces, de vuelta, volvemos a la idea de cómo el Estado, de alguna manera, protege explícitamente o implícitamente, intencionalmente o no intencionalmente, el desarrollo de mercados ilícitos. Yo creo que quienes nos están mirando, realmente esto que planteás se ha publicitado muy poco en este país. Muy poco, tristemente. Sí. A ver, lo que pasa es que acá nos metemos en un terreno que es muy interesante. Hay un terreno de incertidumbre de cuánto podría costarle al Uruguay generar un sistema financiero hermético. ¿Cuánto podría costar? Claro. ¿No? Porque si bien las estimaciones son imprecisas, el lavado de dineros, las estimaciones que existen, el mundial mueve entre el 2,5 y el 5% del PBI mundial. Entonces vos decís, es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y entonces, bueno, ¿cómo puede perjudicar eso el Uruguay? Es como preguntarse cómo puede perjudicar cerrar Delaware en Estados Unidos, cerrar las Islas Vírgenes Británicas para los británicos. Sí, y además hay un tema, ¿no?, que le entra mucho a la gente, que es fundamental que estemos abiertos a los capitales privados y extranjeros a que inviertan en el país. Eso da trabajo, esa es la letra, ¿no? Pero Sí. ahí puede venir. Por ahí cosa. se puede colar el dinero sucio. El tema de la construcción, la vivienda, ya es interesante plantearlo porque en el boom de inversión en la vivienda de los últimos años, uno cuando repasa los reportes de operaciones sospechosas e inusuales de la construcción, son prácticamente nulos, son muy pocos. Claro. Uno llama la atención. No quiere decir de que ocurra, digamos, a ver, primero, el sector inmobiliario, la construcción, es un sector que históricamente ha recibido capital sucio, como otros, históricamente. No quiere decir que los capitales que se invirtieron sean sucios, pero uno puede tener cierta incertidumbre, decir, ¿cómo puede ser de que en el boom financiero que tuvo la vivienda, la construcción en Uruguay, los reportes de operaciones sospechosas que tienen que hacer los sujetos obligados de ese sector sean tan poquitos? A mí me llama la atención. Sí, que además nosotros, por ejemplo, a través de la sombrilla de la ley de vivienda promovida, Sí. mal llamada ley de vivienda de interés social, ahora hay muchas inversiones extranjeras, de Argentina particularmente. Y nosotros hemos visto el riesgo de que se toma como un capital a colocar de otros países que vienen y que además podría desatar una burbuja financiera, ¿no? Porque si tú pasas por muchos de esos edificios vas a ver de noche muy pocas luces. Sí. Entonces quiere decir que la demanda
no sería tal para esto, ¿no? Sí. Ahora, yendo al otro tema, ¿cómo inciden el trabajo de los partidos políticos en todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo no embromar la institucionalidad fundamentalmente? Yo creo que no está en una situación fácil porque, por un lado, tienen que desarrollar la economía, expandirla, y eso y para eso hay que encontrar un equilibrio que te permita expandirla, pero al mismo tiempo no dejar de controlar y no dejar de vigilar. Eso por un lado. Por otro lado, vos como partido político, figura política, recibís financiamiento para tu partido, tu candidatura o por lo que sea, y hay intereses de por medio, Claro. de ahí que vos vas a defender también, ¿no? Eso es una cosa. Y después, por otro lado, las discusiones internacionales son muy interesantes en términos de cuando se plantean en términos de consumo. Muchas veces los mercados ilícitos, ya dejemos por un lado, por ejemplo, el de las drogas, pero pensemos en artículos de indumentaria, en artículos electrónicos, autopartes de autos, esos mercados ilícitos que permiten el acceso a clases más bajas, clases bajas, de ese tipo de artículos que en el mercado formal son más caros, terminan beneficiando, primero, tienen el acceso, y por otro lado, la persona se ve satisfecha por tener satisfacción de consumo. Y eso al político le interesa, porque cuando no tenés satisfacción de consumo, vas a estar rezongando, demandando, exigiendo al político que Estás enojado. Estás enojado, que no puedes acceder a eso. Entonces, ahí hay como un mecanismo perverso, porque vos, no, como político, como autoridad de seguridad pública, no deberías dejar que funcione el mercado ilícito, pero entendés que eso de alguna manera te beneficia, y también entendés que de alguna manera le beneficia a la persona que de otra manera no podría acceder a ese bien. O sea que el llamado o mal llamado mercado negro hay que habilitarlo para ello. Mirá, hay un tema que hoy no hablamos de minimizar a cero o dejar que existan mercados ilícitos, se habla de gestionar. Muchas veces gestionar o gestionar los riesgos. Muchas veces se habla, vamos, con un lenguaje totalmente de guerra, ¿no? A combatir, a enfrentar, a luchar, ¿no? A las organizaciones criminales. Eso no funciona en ningún lado. Y lo que hay que tener en cuenta es que vos, para pacificar un territorio, muchas veces tenés que gestionar, pactar, tenés que ordenar, ¿no? Y eso no significa que deje de existir ese mercado ilícito. Claro. Vos, en paralelo, puedes hacer otro trabajo más estructural de base para minimizar eso, pero no el enfrentamiento directo. La guerra contra las drogas es el gran ejemplo de eso, que ha fracasado ampliamente, ¿no? Ni que hablar, los prohibicionismos han fracasado ampliamente. Entonces, los mercados ilícitos son ilícitos porque hay prohibicionismo. Entonces, más bien, el camino es hacia la regulación, hacia la gestión de los riesgos, hacia generar cierto orden y pactos, que por supuesto discursivamente vos no lo podés hablar si sos una autoridad, pero digamos, en la información, la comunicación paralela y las acciones de política paralela que esto tiene, tenés que llevarlo adelante, si no, Claro. no funciona. Gabriel, un último tema. Últimamente en Uruguay, pero yo lo vi en otros países, por ejemplo en Colombia, donde se decía, y creo que aún se dice, combatir el narcotráfico, etcétera, etcétera, bueno, todo el tema Escobar y demás, pero a la vez había telenovelas que después yo iba por los barrios y veía a los pibes jugando a que eran esos héroes, ¿no? Acá sucede también, ¿eh? Bueno, ahí está. Acá está sucediendo en algunos barrios. ¿Y qué opinamos, por ejemplo, de esto que se dio con Marcet, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo afecta esto a los sectores más vulnerables? ¿Cuál es la imagen que se está tratando de dar? Sí. En toda esta problematización hay un orden que es el orden, si se quiere, de análisis de lo cultural, de lo simbólico, que es muy importante. Es verdad que hay determinadas personas que lo descartan, digamos, en términos de su incidencia performativa en el comportamiento sobre todo de los jóvenes, varones, pobres, de barrios que están dominados por la violencia, muchas veces violencia radical y cruel. Esto es un tema muy importante porque, a ver, ¿cómo lo planteo rápidamente? Sucede, sobre todo para un subconjunto de la población de jóvenes varones pobres, que están, ni que hablar, privados de acceso a ciertas metas del éxito de la sociedad y muchas veces no tienen ciertos derechos tampoco, no se lo está garantizando el Estado, y que por otra parte no están
están desafiliados de los órdenes normativos, que es la educación o el trabajo o alguna actividad deportiva que te discipline en un tiempo, en un espacio y en esa actividad. Cuando en ese subconjunto de personas hay una búsqueda constante de ser, pertenecer, reclamar respeto, reclamar reconocimiento, ¿no? Y en esas búsquedas hay un camino que es muy rápido para encontrar eso y que tiene que ver con el orden patriarcal. ¿En qué sentido? En el orden patriarcal, el ejercicio de la violencia tiene un estatuto muy alto de grandes reconocimientos. Y eso está asociado al desarrollo de actividades de riesgo. Actividades de riesgo como puede ser rapiñar, como puede ser vender droga. Sos el guapo, sos el violento. Exactamente. Está asociado entonces, por lo tanto, la actividad de riesgo con una forma de ser varón. Esa forma de ser varón que es la dominante, la hegemónica, que ejerce violencia. En ese marco, cuando tenés este elemento de grandes privaciones, vas a encontrar que el ejercicio de la violencia te permite integrarte. Estamos en desacuerdo con eso, pero está resultando ser un factor integrador a ese grupo que valora el ejercicio de la violencia como un lugar de reconocimiento e integración. Es aquello de la canción El patrón de la vereda. Bueno, tal cual. Pero esas lógicas funcionan. Claro. Y esto está unido con la parte del orden simbólico y cultural que estamos hablando. Ni que hablar cuando hablamos de género, hablamos de un orden cultural, pero en estos temas que estamos hablando ahora de Marcet, de líderes, de traficantes de drogas, donde parecen que hacen hazañas épicas, ¿no? Donan escuelas, son buenos. Claro, exactamente. En el marco de todo eso, bueno, vos encontrás una referencia que utilizó ese camino normativo, no normativo del ejercicio de la violencia, no normativo porque no lo aceptamos, pero es normativo en cuanto a eso es un camino de integración y de ascenso, de movilidad social ascendente. Entonces juega en la aspiración, en el aspiracionismo, ¿no? Es la vía para ser tal, a pesar de tener una vía breve. Y esto es muy interesante porque muchas veces se dice de que se pone en riesgo la vida muchas veces estos muchachos porque no les importa su vida. No, es justamente lo contrario. Porque les importa su vida es porque la ponen en riesgo. Porque poniéndola en riesgo es que creen que pueden llegar a alcanzar esas metas del éxito que no la pueden tener por otros caminos normativos. Porque les importa su vida lo hace. Lo cual es una buena noticia. Porque si les importa su vida, tenés un espacio para cambiar. Tenés un espacio para trabajar. Hay esperanza todavía. Hay que hacer muchísimas cosas, pero por supuesto, sí. Muy bien. Gabriel, te agradecemos muchísimo, ha sido sumamente claro y me gustaría una reflexión final tuya sobre este tema en Uruguay. ¿Tenemos este problema o advertimos que lo podemos tener? Respecto al tráfico de drogas, yo creo que estamos en la comparación con la región, con América Latina, por supuesto que tenemos un mercado ilícito de las drogas inmaduro. Estamos en el momento ideal para hacer algo realmente en serio. Algo en serio es algo que ataque dimensiones estructurales, que esas tienen que atacarse, digamos, sistemáticamente. No puede responder a un programa piloto ni a un gobierno. Eso es sistemático, no hay vuelta, y eso hay que entenderlo. Y por otra parte hay que trabajar mucho en la prevención. Por supuesto que hay que trabajar, en la parte represiva no podés eludir como Estado, hay momentos que hay que actuar inmediatamente y hay que estar, no la vas a eludir, pero el camino es otro y hay suficiente evidencia para ir por otro lado. Se necesita voluntad, voluntades, mejor dicho, voluntades, recursos económicos, porque acá no hay magia, y no pensar tampoco que con todo esto que se pueda llegar a hacer va a haber magia y vamos a tener homicidio cero, porque eso no va a pasar. Los mercados ilícitos van a existir, sea en el café, en el alcohol o en la cocaína. Muchísimas gracias, Gabriel. Por favor, un gusto.